En un dojo aislado de las montañas del Japón feudal, en el año 1615, un maestro le hizo a su discípulo una pregunta que lo cambiaría todo. Takashi, si te enfrentas a 10 enemigos armados, ¿a cuántos podrás derrotar? El joven samurái respondió sin dudarlo. Todos, maestro. El viejo guerrero sacudió lentamente la cabeza. Equivocado. No matarás a ninguno. Porque en el momento en que piensas en eliminar a 10, ya has sido derrotado por el primero. Este es el enigma que todo samurái necesita descifrar. La verdadera victoria no proviene del movimiento, sino de la atención plena. No la técnica, sino la mente. No por la espada que empuña, sino por el silencio que lleva dentro de sí. Quienes entendieron esta lección se convirtieron en leyendas. Los que no entendieron se convirtieron en cadáveres. Y esto es lo que nadie te dice, este principio no se limita al combate. Se trata de vivir. En este momento, estás librando 10 batallas diferentes, trabajo, familia, salud, propósito, y las estás perdiendo todas por la misma razón por la que los samuráis cayeron en el campo de batalla hace 4 siglos. Estás en todas partes menos aquí. Piensa en 10 enemigos en lugar de enfrentarte al único que tienes delante. La pregunta es, ¿estás listo para aprender lo que sabían los samuráis? Era el año 1615, en el Japón feudal. El shogunato Tokugawa había unificado el país después de siglos de guerra civil, pero en las montañas de la provincia de Haide, un dojo todavía entrenaba guerreros a la antigua usanza. Takashi tenía 17 años cuando Sane lo encontró. Ya había estado entrenando allí durante 5 años, 5 años de ejercicios con espada, meditación y estudio de los clásicos. Dominaba el kata a la perfección. Sus golpes fueron rápidos, precisos y técnicamente impecables. Pero había un problema que ningún entrenamiento podía resolver, el miedo. Durante el entrenamiento con Bokeiken, espadas de madera, la mente de Takashi se aceleraba. ¿Qué pasa si me golpean? ¿Y si te pierdes? ¿Qué pasa si el maestro nota mi debilidad? Su cuerpo se puso rígido, su respiración se volvió superficial y su impecable técnica se desmoronó. Los otros estudiantes lo notaron. Murmullos en el dojo, Takashi tiene buena forma, pero no espíritu. Piensa demasiado. Nunca pasará la prueba. La prueba final que separó a los estudiantes de los samuráis. Un duelo real con una espada real contra un maestro, no a muerte, sino hasta el momento en que la muerte se volvió inevitable. La mayoría de los estudiantes tomaron esta prueba a la edad de 18 años. Takashi ya tenía 17 años y medio y su maestro, Yamamoto Sensei, ni siquiera había mencionado el tema. Una noche, después del entrenamiento, Takashi se acercó al maestro. El anciano estaba sentado en la posición formal de Seiza, de cara al santuario del dojo, con los ojos cerrados en meditación. Takashi se arrodilló y esperó. 5 minutos. 10. 15. Finalmente, Yamamoto Sensei abrió los ojos. Maestro, dijo Takashi, con la voz ligeramente temblorosa, ¿cuándo estaré listo para la prueba? El maestro lo miró. Esa mirada ya había visto 100 batallas, entrenado a 1000 estudiantes. Vi todo. Técnicamente ya estás listo, respondió Yamamoto Sensei. Pero estar técnicamente preparado no significa nada. No entiendo, maestro. Levantarse. Toma tu espada. Takashi obedeció, sosteniendo el Bokeiken. El maestro permaneció arrodillado, desarmado. Ahora atácame. Takashi levantó su espada, pero le temblaban las manos. Hubo una apertura perfecta, pero algo la detenía. Yo, no puedo, maestro. ¿Por qué? Porque, eres mi amo. Sería una falta de respeto. Yamamoto Sensei endureció su rostro. ¿Respeto? No. Te estás mintiendo a ti mismo. La verdad es que tienes miedo. Miedo a lo que pase después del golpe. Miedo de mi reacción. Miedo a fracasar. Tu mente está en 10 lugares, excepto el único que importa, aquí. Ahora. Las palabras golpearon a Takashi como golpes físicos. Hasta que aprendas a estar presente, nunca serás un samurái. Serás solo un cadáver con buena técnica. Y medita sobre esto. Esa noche,
Takashi no pudo dormir. Estaba sentado en su pequeña habitación, mirando la luz de la luna a través de la ventana. Había dedicado 5 años a convertirse en samurái, 5 años de sacrificio, dolor, disciplina, y estaba fallando no por su cuerpo, sino por su mente. Recordó las palabras del maestro: tu mente está en 10 lugares. Era verdad. En cada pelea, Takashi pensaba en el resultado, en verse bien, en no fallar, en todo menos en el momento mismo de la pelea. Cuando llegó el amanecer, Takashi tomó una decisión. Encontraría la respuesta, sin importar lo que hiciera falta. Al día siguiente, Yamamoto-sensei anunció: hoy no habrá entrenamiento con espada. Hoy vamos a limpiar. Los estudiantes se quejaron internamente, pero no mostraron nada. ¿Disciplina? A lo largo del día barrieron el dojo, lavaron los pisos, limpiaron las armas y organizaron el santuario. Trabajo manual, tareas repetitivas, o al menos eso pensaba Takashi. Estaba barriendo el mismo piso de madera que ya había barrido cientos de veces y su mente divagaba. Eso no tiene sentido. Debería estar entrenando. El examen se acerca. Necesito mejorar mi técnica, no perder el tiempo limpiando. Fue entonces cuando notó algo. El maestro también estaba barriendo. Pero lo hizo de otra manera. Cada movimiento de la escoba fue deliberado, concentrado, completo. Cuando giró hacia la izquierda, estaba completamente allí. Cuando giró hacia la derecha, eso fue todo. Había una cualidad en sus gestos, una presencia que transformaba la tarea más simple en algo casi sagrado. Takashi miró fascinado. Cuando terminó la limpieza, el maestro lo llamó. ¿Qué aprendiste hoy, Takashi? Dudó. Eso, el dojo debe mantenerse limpio. Yamamoto-sensei sonrió. Equivocado. Venga conmigo. Caminaron hasta una pequeña sala de meditación detrás del dojo principal. En el interior, un único pergamino colgaba de la pared. 2 personajes de elegante caligrafía, Sosin. Mente de principiante, dijo el maestro. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Afrontar todo como si fuera la primera vez? Más adentro. Cuando un principiante empuña una espada por primera vez, ¿qué le pasa por la mente? Curiosidad. Concéntrate en aprender. Sí. ¿Y qué más? Nada más. Solo la espada. Justo ese momento. Exactamente. La mente del principiante está vacía de expectativas, vacía de miedo, vacía de todo excepto del aquí y el ahora. El principiante no piensa en ser el mejor espadachín. Piensa en este agarre, en esta postura, en este golpe. El maestro se sentó en Seiza. Takashi lo imitó. Ahora dime, Takashi, cuando barres el piso, ¿dónde está tu mente? Takashi sintió que la vergüenza aumentaba. En todos lados. Pensando en la formación, las pruebas, el futuro. Cuando peleas con Bokeiken, es lo mismo. Pensar en resultados, en quedar bien, en no fracasar. Así que nunca estás realmente presente en nada. Barrer pensando en la espada. Entrena tu espada pensando en la prueba. Siempre estás un paso por detrás de la realidad. Por eso falla. Las palabras del maestro fueron suaves pero devastadoras. La mayor arma de un samurái no es la katana. Es la presencia. Zanshin, conciencia continua. Fudoshin, la mente inquebrantable. Hajoshin, la mente común. Todos apuntan a la misma verdad, estar aquí, ahora, en plenitud. Señaló el pergamino. Soshin es la base. Vacía tu mente de 10.000 pensamientos. Enfréntate solo a lo que tienes delante. Takashi fijó sus ojos en los personajes. Soshin. De presencia absoluta. El miedo seguía ahí, como una sombra en los límites de su percepción. Pero ahora lo sabía, no necesitaba luchar contra él, ni dejarse dominar. Todo lo que tenías que hacer era reconocerlo y seguir adelante. La mente inquebrantable no era la ausencia de emociones, sino la capacidad de no dejarse llevar por ellas. A la mañana siguiente, el patio del dojo estaba en silencio excepto por el sonido del viento entre los árboles y el crujido de las tablas del suelo bajo los pies descalzos.
Takashi se arrodilló ante su maestro, con las manos apoyadas en los muslos y la postura erguida. Yamamoto-sensei no dijo nada. Simplemente levantó el Bokeiken y asumió la posición de combate. Hoy, dijo con voz tranquila como la superficie de un lago, no te enfrentarás a un estudiante, sino a ti mismo. Takashi respiró hondo. No hubo más tiempo para dudas. Solo el momento. El primer golpe llegó sin previo aviso. Un corte lateral, rápido como un rayo. Takashi no pensó. Su cuerpo se movió, esquivándolo por un pelo. El impacto resonó en sus brazos, pero ya estaba de nuevo en el centro, presente. No había pasado, no había futuro. Solo el ahora. El maestro atacó de nuevo. Y otra vez. Cada movimiento era una pregunta, ¿estás aquí? Takashi respondió con su cuerpo, no con su mente. Cuando intenté anticiparme, cometí errores. Cuando se dejó llevar por el miedo, dudó. Pero cuando simplemente lo estaba, las cosas fluían. El Bokeiken del maestro pasó a centímetros de su rostro, y sintió el movimiento del aire, el calor del cuerpo frente a él, el olor a sudor y a madera. Nada más. De repente el maestro se detuvo. Bajó el arma y miró a Takashi con una expresión que nunca antes había visto. No fue aprobación. No fue orgullo. Era algo más profundo, como diciendo, ahora lo entiendes. Levántate, ordenó. Takashi obedeció. El maestro se acercó y le puso la mano en el hombro. Durante 5 años, te entrenaste para convertirte en samurái. Pero recién hoy aprendió lo que eso realmente significa. Takashi bajó los ojos. No hubo palabras. Solo la silenciosa comprensión de que algo dentro de él había cambiado para siempre. La presencia no es un estado que se pueda alcanzar, prosiguió el maestro. Es un camino que se puede seguir. Y diste el primer paso. Esa noche, Takashi se sentó a meditar como hacía todas las noches. Pero ahora, en lugar de luchar contra esos pensamientos, los observó como nubes pasando en el cielo. Tengo miedo. ¿Qué pasa si falla? ¿Qué viene después? Cada uno de ellos apareció y se disolvió, sin peso, sin urgencia. No necesitaba responder. Solo sé. Afuera resonó el sonido de un pájaro nocturno. Takashi sonrió. No fue una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de alguien que, por primera vez, escuchaba de verdad. Y entonces, como si se hubiera descorrido una cortina, vio, la presencia no era solo la clave del combate. Era la clave de la vida. Para cada comida, cada conversación, cada decisión. Por la forma en que se levantaba por la mañana y por la forma en que se acostaba por la noche. No se trataba de dominar la mente, sino de dejarla servir, en lugar de mandar. El maestro tenía razón. El arma más poderosa no era la katana. Lo era ahora. Llegó el mes 3 y con él llegó una nueva capa de desafío. Ya no la lucha contra la mente, sino contra el cuerpo que insistía en resistir. Las piernas de Takeshi ardían como si estuvieran en llamas. Su espalda palpitaba y cada músculo parecía protestar por la inmovilidad. El maestro Ikkyu, sin embargo, no se rindió. El dolor es solo una sensación, dijo, mientras circulaba entre los estudiantes. El sufrimiento es la historia que cuenta sobre él. Takeshi aprendió a observar el dolor sin identificarse con él. Cuando el ardor en sus muslos se volvió insoportable, lo nombró, eso es malestar. Ese es el cuerpo pidiendo moverse. Y luego, como un río que fluye alrededor de una roca, su atención volvió al ritmo de su respiración. No se trataba de ignorar el dolor, sino de no dejar que dictara tus acciones. Poco a poco se dio cuenta de que la misma lógica se aplicaba a todo, el cansancio, la frustración, incluso el aburrimiento. Eran solo visitantes, no dueños de la casa. Al 4º mes sucedió algo inesperado. Durante una sesión de zazen, Takeshi notó que su mente se había vuelto silenciosa. No por esfuerzo, sino por agotamiento. Los pensamientos, que alguna vez fueron un torbellino, ahora aparecían y desaparecían como hojas llevadas por el viento. No los persiguió, no los alimentó. Él simplemente los miró. Y entonces, por primera vez, sintió lo que los monjes llamaban el espacio entre pensamientos.
No era un vacío, sino una quietud activa, una presencia que no dependía de nada para existir. Era como si, hasta entonces, hubiera confundido el cielo con las nubes que lo atravesaban. El maestro Ikkyu, al notar el cambio, se acercó y susurró: «Ahora sabes lo que es estar verdaderamente presente». Pero este no es el final. Es solo el comienzo del verdadero entrenamiento. Takeshi no entendió en ese momento. ¿Qué quieres decir con el comienzo? Había pasado meses luchando contra sí mismo y ahora, finalmente, sentía que había llegado a alguna parte. Pero el maestro tenía razón. La presencia que había ganado era frágil, como una llama que podría apagarse con el primer viento fuerte. Fue en el 5.º mes que llegó la prueba. No con una espada, no con un oponente, sino con la vida cotidiana. Los monjes vivieron en silencio, salvo breves momentos de necesaria conversación. Un día, mientras barría el patio del templo, Takeshi dejó que la escoba se le escapara de las manos. El ruido resonó entre los muros de piedra, y un monje mayor que pasaba por allí lo miró con una expresión que mezclaba desaprobación y curiosidad. Takeshi sintió que le ardía la cara. «Lo siento», murmuró, inclinándose para recoger la escoba. Pero antes de que pudiera moverse, el monje levantó la mano. «¿Por qué lo sientes?», preguntó. Takeshi vaciló. «¿Por qué hice ruido? Perturbé el silencio». El monje meneó la cabeza. «El ruido ha pasado. Todavía estás en él. ¿Por qué te aferras a lo que ya no existe?». Fue como si una puerta se abriera en su interior. Takeshi se dio cuenta de que, incluso después de meses de meditación, todavía tenía la tendencia a aferrarse al pasado, al error, al juicio, a la vergüenza. La presencia no se trataba solo de estar en el momento, se trataba de no aferrarnos a lo que ya había terminado. Soltó el peso de la culpa y continuó barriendo, esta vez con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Los meses siguientes fueron de profundización. Takeshi aprendió que la verdadera presencia no era un estado fijo, sino un movimiento constante, como el flujo de un río que nunca se detiene, pero que tampoco se repite. Había días en los que su mente volvía a ser un torbellino y tenía que empezar de nuevo desde cero. En otros, la quietud llegaba fácilmente, como si siempre hubiera estado ahí. El maestro Ikkyu le enseñó sin palabras, solo con ejemplos, cuando servía el té, cuando caminaba por el jardín, cuando lavaba los tazones después de las comidas. Cada acción fue una oportunidad para practicar. En el 10.º mes, Takeshi tuvo un sueño. En él, estaba de regreso en el dojo, enfrentándose a Yamamoto-sensei con una katana real. Pero esta vez no hubo pelea. El maestro simplemente sonrió y dijo: «Ahora lo entiendes». Cuando Takeshi despertó, supo que estaba listo. No para volver a ser el samurái que era, sino para convertirse en algo nuevo. Algo que aún no tenía nombre. ¿Puedo evitar esta pelea? ¿Y el maestro samurái? Ni siquiera piensa en pelear. Él simplemente lo es. Takeshi permaneció en silencio, absorbiendo las palabras del maestro. Esa comprensión resonó dentro de él como una campana que resuena mucho después de haber sido tocada. No era una idea nueva, era algo que ya vivía en su propio cuerpo, en cada respiro que tomaba desde que llegó al monasterio. Pero ahora, después del encuentro con Kasuro, la verdad se reveló con una claridad que ya no podía ignorarse. Los días siguientes fueron de integración. Takeshi volvió a la rutina del monasterio, pero cada tarea tenía un nuevo peso. Mientras barría el jardín, no solo limpiaba las hojas, observaba cómo las movía el viento, cómo la luz de la mañana bailaba sobre ellas, cómo incluso el acto de barrer era un espejo de su propia mente. Al preparar el arroz sentí el peso de los granos entre mis dedos, el vapor que salía de la olla, el sonido del agua hirviendo. Nada era común. Todo era sagrado. Al 12.º mes, el maestro Ikkyu lo llamó nuevamente. Takeshi, has pasado la prueba de la quietud y la prueba del caos. Ahora, queda la última, la prueba del regreso. El joven samurái miró hacia arriba, intrigado. ¿Devolver? El maestro asintió. Viniste a nosotros buscando algo. Ahora, debes regresar al mundo para descubrir si lo encontraste. No como el samurái que dejaste, ni como el monje en el que te convertiste, sino como quien eres realmente. La idea lo asustó. Durante un año, el monasterio había sido su refugio,
Un lugar donde las reglas eran claras y el propósito simple. El mundo exterior era confuso, lleno de expectativas, de juicios, de gente que todavía lo veía como el guerrero que había sido, no como el hombre en el que se había convertido. ¿Qué pasa si fallo?, preguntó en voz baja. El maestro Iki sonrió. Fracasar es solo otra forma de aprender. Pero recuerda, no tienes que ser perfecto. Solo estar presente. La mañana del partido, Takeshi usó su vieja ropa de samurái, no por nostalgia, sino porque era lo que tenía. Mientras se ponía las botas, notó cómo sus pies ya no encajaban en ellas como antes. Su cuerpo había cambiado. Tu mente también. Antes, esa ropa lo definía. Ahora eran solo tela. El camino de regreso fue el mismo que había tomado un año antes, pero todo parecía diferente. Las montañas ya no eran obstáculos, sino compañeras. Los ríos no eran barreras, sino caminos. Cada paso era una meditación, cada respiración un recordatorio, aquí. Ahora. Al tercer día se encontró con un comerciante que lo reconoció. Takeshi-sama. Escuché que te retiraste a un monasterio. ¿Has vuelto a las armas? El joven sonrió. No. He vuelto a vivir. El comerciante frunció el ceño, confundido, pero no insistió. Cuando llegó a su antiguo pueblo, lo encontró transformado. Se habían construido casas nuevas, los niños jugaban en las calles y el aire olía a arroz recién cocido. Su antiguo dojo, sin embargo, fue abandonado. Las puertas crujieron con el viento y el tatami quedó cubierto de polvo. Al entrar, vio su propio reflejo en el espejo roto de la pared. Ya no era el joven guerrero de mirada dura, ni el monje de expresión serena. Era algo entre los dos, y ninguno. Esa noche durmió en el suelo del dojo, como hacía cuando era aprendiz. Soñó con Yamamoto-sensei, quien le decía, ahora llevas 2 espadas, una de acero, otra de presencia. Usa la segunda con más frecuencia. Cuando desperté, supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, limpió el dojo. No para reabrirla como una escuela de lucha, sino como un lugar para practicar, no técnicas marciales, sino atención plena. Los primeros estudiantes llegaron por curiosidad, un granjero que quería aprender a defenderse, una joven que buscaba disciplina, un anciano que solo quería compañía. Takeshi no les enseñó movimientos. Les enseñó a respirar. Para mirar. Ser. Con el tiempo, el dojo se convirtió en un lugar de encuentro. No había jerarquías ni rangos rígidos. Simplemente había gente que aprendía a estar presente, en el trabajo, en las comidas, en las discusiones con sus hijos, en las pérdidas. Un día, uno de los estudiantes, un ex samurái llamado Haruto, preguntó, «Maestro, ¿cómo sabemos si estamos progresando?» Takeshi pensó por un momento. Cuando te das cuenta de que ya no buscas el progreso. Pasaron los años. El dojo de Takeshi se hizo conocido, pero no como un lugar para entrenar guerreros. Se llamaba la Casa del Espejo, porque quien entraba allí salía viéndose con mayor claridad. Algunos vinieron buscando paz. Otros, de fuerza. Todos salieron con la misma lección, la verdadera maestría no consiste en dominar a los demás, sino en no ser dominado por nada, ni por el miedo, ni por la ira, ni por la propia mente. Una tarde llegó un mensajero con una carta. Era de Kasuro. Takeshi-sama, escribo desde el monasterio del Monte Koya. El maestro Iki me aceptó como discípulo. Todavía tengo mucho que aprender, pero por primera vez en años, me siento como en casa. Gracias por recordarme quién era antes de que lo olvidara. Takeshi dobló la carta con cuidado. No hubo necesidad de una respuesta. Lo que había que decir ya se había dicho, no con palabras, sino con presencia. Al final de su vida, cuando los estudiantes le preguntaban cuál había sido su mayor victoria, Takeshi siempre respondía, aprender a no luchar. Y cuando le pidieron consejo, dijo, presta atención. No a lo que haces, sino a lo que eres mientras lo haces. Luego sonrió y siguió barriendo el jardín. Porque al final, incluso la iluminación fue solo otro acto de presencia. Takashi observó al joven estudiante inclinarse sobre la escoba, sus movimientos aún rígidos por la prisa. Cada paso era un esfuerzo por contener la mente,
que saltaba entre las ganas de empuñar la espada y la frustración de no estar haciendo algo que valga la pena. El maestro reconoció ese ritmo, el mismo que lo había consumido años antes, cuando creía que la grandeza estaba en el golpe perfecto y no en el silencio entre un movimiento y otro. Estás barriendo el piso, dijo Takashi, sin interrumpir el trabajo del alumno, pero tu mente ya está en la siguiente lección. Hacia el próximo desafío. En la próxima victoria. El joven se detuvo, con la escoba suspendida en el aire. ¿Cómo lo sabe, maestro? Porque ya estuve allí. Takashi tomó otra escoba y comenzó a barrer a su lado, sus movimientos fluidos, casi imperceptibles. La impaciencia es la sombra de la presencia. Ella susurra que lo que haces ahora no es suficiente. Pero nunca será suficiente en el futuro. Está aquí. El estudiante frunció el ceño. Entonces, debería contentarme con lo que ya sé. No. Debes estar contento con el lugar donde estás. Takashi se detuvo, apoyándose en el palo de la escoba. La satisfacción no es estancamiento. Es la raíz de la verdadera fuerza. Cuando aceptas este momento exactamente como es, sin resistencia, sucede algo extraordinario. Dejas de luchar contra la realidad. Y cuando dejas de luchar, descubres que ya tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. El joven se miró las manos, aún marcadas por la tensión. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo dejo de querer más? No se trata de dejar de querer. Se trata de cómo lo quieres. Takashi señaló el jardín, donde las hojas secas bailaban con el viento. Mira esas hojas. No resisten el viento. No intentan ser otra cosa que lo que son. Y por tanto, se mueven con gracia. Tú, en cambio, te resistes. Resiste el aburrimiento, la lentitud, la idea de que barrer es menos que empuñar una espada. Pero la espada no es más noble que la escoba. Ambos son solo extensiones de quien eres mientras los usas. El estudiante miró hacia abajo, avergonzado. Entonces, la grandeza está en barrer. La grandeza está en cómo barres. Takashi reanudó su movimiento, la escoba deslizándose como si fuera parte de su cuerpo. Cuando barres con presencia no solo estás limpiando el suelo. Es entrenar la mente para estar donde está el cuerpo. Estás aprendiendo a no dividirte entre lo que haces y lo que quieres hacer. Y esa es la verdadera habilidad de un guerrero, no la fuerza para derrotar a un enemigo, sino la capacidad de no convertirse en tu propio adversario. El joven respiró hondo, intentando imitar la fluidez de su maestro. Por un instante, la escoba se sintió más ligera. ¿Y si nunca lo logró? Ya lo hiciste. Takashi sonrió. Ahora mismo estás aquí. Ni en el futuro ni en el pasado. Aquí mismo. Esto es presencia. El resto es práctica. El estudiante miró a su alrededor, como si viera el dojo por primera vez. Las paredes de madera, el olor a incienso, el sonido lejano de una espada afilándose en la habitación de al lado. Todo parecía más claro, más real. Entonces, ¿el entrenamiento comienza ahora? El entrenamiento nunca se detuvo. Takashi dejó la escoba y le tendió la mano al estudiante. La pregunta no es cuándo estarás listo. Se trata de si estás dispuesto a darte cuenta de que ya lo estás.